Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto empezar a saludar a los que se vayan conectando en esta tarde, en esta noche, para nuestra clase de los martes de discipulado. Bertita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos a esperar unos minutitos que se sigan conectando nuestros demás hermanos. Patti, ¿cómo estás? Linda, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rocío, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, saludarlas. ¿Cómo estás, Marieta? Dios te bendiga grandemente, me da mucho gusto saludarlos a todos. También, linda, Dios te bendice grandemente a ti y a toda tu casa. Dice Rocío que no se oye. Gracias, Rocío. A ver si ahora sí ya se escucha mejor. ¿Sí? Muy buenas noches. Alice, ¿cómo estás? Araceli, Pati Zambrano, muy buenas noches. Pati Briseño, ¿cómo estás, hermanita? Qué gusto. Angelita. Rocío dice que ya se escucha. Gracias, Rocío. Gracias por apoyarnos. Angelita, Araceli, muy buenas noches a todos. Gracias a Dios, Rocío. Qué bueno que ya se escucha bien. Es importante, ¿verdad? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, mi amada hermanita Patti. Un abrazo también para ustedes. Bendiciones para todos. Marinita, ¿cómo estás? Gracias, Patti, gracias por mencionarlo. Es importante para nosotros. Apo, ¿cómo estás? Un abrazo para toda la familia Mendoza. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno que todo está bien, que se escucha bien. Entonces significa que nos vamos a poder comunicar de alguna manera con ustedes para poder dar esta linda clase que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Les parece bien que oremos? Bueno, pues empecemos. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Vero, amada. Tú también eres muy amada. Berta, muy amada. Todos son muy amados. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches. Bendiciones a todos. Empecemos entonces orando. ¿Les parece bien? Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche, Señor, por las palabras que vienen de ti, Señor, que están reveladas e inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor, porque tú se las diste a tu Espíritu Santo para que nosotros las tengamos en las Escrituras, Señor. Te bendecimos, Padre eterno, afinamos nuestro oído a tu palabra, a tus razones, y recibimos tu mensaje, tu enseñanza, Padre celestial, con mansedumbre en nuestros corazones, con gratitud, sabiendo que el Dios que creó los cielos y la tierra es quien nos instruye y nos lleva a toda verdad. Te bendecimos, bendito Padre, en el nombre poderoso, glorioso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Entonces vayamos por favor todos al libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 1. Dice así, dice el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que Él está en la montaña dando una enseñanza muy importante? ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Bienvenido también. Buenas noches. Y Él está dando una enseñanza, se le llama el Sermón de la Montaña. Y está enseñando cosas grandes y maravillosas del reino de los cielos aquí en la tierra. Una manera de ser perfeccionados es vivir la palabra de Dios aquí en la tierra. Y dice así, capítulo 6, versículo 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia se refiere que todas las obras buenas y justas que hagamos, las hagamos para Dios y no para ser vistos por los hombres, para ser ovacionados, alabados, ¿sí?, reconocidos por los hombres,
sino para ser esos hijos obedientes, sabios, humildes, de un corazón sencillo que alaba y busca solo agradar a Dios. ¿Sí? Veré cómo estás. Buenas noches. Jaresirin. Buenas noches, Eric, mi hermano, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, Eli. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, guardaos de hacer vuestra justicia, se refiere a las obras justas, a las obras buenas, ¿sí? Como dar limosna, dar algo a los necesitados, orar, ayunar. Hola, Bere, buenas noches. Eso es muy bueno hacerlo. Son las obras justas que Dios espera que hagamos todos nosotros. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Lo que hagamos, ¿sí? Que sea las buenas obras que hagamos, que sean para la gloria de Dios y no para que los hombres nos vean, no para tener reconocimiento o para ser mejores que alguien más, sino simplemente agradar a aquel que nos llamó a su gloria eterna. Amén, Rosita, ¿cómo estás? Dios te bendice, bienvenida. Dios no nos está llamando para que seamos vistos por los hombres desde el punto de vista para que nos luzcamos o para que digan, ay, qué buenos hermanos son estos, cuando lo único que debemos de hacer es hacerlo con humildad, con reverencia a Dios, como Él nos enseñó y nos sigue enseñando. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros andamos buscando, en otras palabras, el ser gloriados, el ser recompensados por los hombres, el ser alabados, entonces, si nosotros buscamos simplemente agradar a Dios, va a haber recompensa. Pero si buscamos el agrado de la gente, Dios dice que no vamos a tener recompensa de parte de Dios. ¿Sí? Así lo dice la Escritura. Buscar el quedar bien con otros y no quedar bien con Dios, eso es andar en la carne. ¿Sí? Eso es andar en la carne. Y los hijos del reino de Dios deben de buscar agradar solamente a Dios Padre y no agradar nuestra propia carne. Alabado sea Dios, no con la finalidad de obtener la gloria de los hombres, sino la recompensa del Padre. Volvamos a leer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, es decir, no hagamos eso para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Capítulo 6, versículo 2, dice así, dice el Señor Jesús, ¿cuándo? Pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Un espíritu guiado por el Espíritu de Dios no se jacta. Recordemos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Una persona que es hija de Dios, hijo de Dios, que es guiado por el Espíritu de Dios, no se jacta de las cosas buenas que hace. No las anda publicando para que todo el mundo vea sus buenas obras. No anda tomando fotos y las sube al internet y las pasa ahí por Facebook y todo para que vean sus buenas obras. Dios dice que eso es andar en la carne y no en el espíritu. Así lo dice Dios, ¿sí? Entonces debemos de hacer lo que Dios dice que hagamos. Amén. Nuevamente,
Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Sí? Un hijo de Dios que anda en el Espíritu no anda buscando la alabanza de los hombres. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, que ya tienen su recompensa. Pero la recompensa viene de Dios y no debemos de buscar la recompensa de los hombres. ¿Sí? La recompensa de las personas. Eso es andar en la carne. Y la carne siempre se va a querer manifestar y nunca es satisfecha. La carne nunca queda satisfecha. ¿Sí? Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, si vas a ayudar a alguien, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Tú mismo, ¿sí? Tu mismo cuerpo, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Amén. Es decir, esto es algo que se hace de corazón para la gloria de Dios y para que las personas a quien estás bendiciendo le den la gloria a Dios y no a los hombres. Amén. No a los hombres, sino se está actuando en la carne. Se está actuando en la carne. ¿Qué tal, Bede? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Versículo 4, capítulo 6, versículo 4 dice, voy a leer el 3 y el 4 corridito, más cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sí? Entonces una cosa que se hace en secreto cuando se hacen buenas obras, ¿sí? No debemos de andarlas publicando, eso entiendo yo, no debemos de andarlas publicando ni pegar pósters por ahí para que todo el mundo vea que qué tan buenos somos buscando la recompensa o la alabanza de los hombres. Todo lo que se hace se debe hacer para la gloria de Dios, para que sea tu limosna en secreto entre Dios y tú, ¿sí? Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Fíjense, a mí también me llama la atención como ustedes esta palabra de secreto. Secreto quiere decir, lo hago, Señor, para ti, pero que nadie me vea. Sí, que nadie me vea. ¿Sí? El Padre, de hecho, ve todo lo que hay en secreto. Las cosas buenas, por supuesto, pero ¿qué crees? También las que no son correctas. Dios todo lo ve, aún lo secreto del hombre. Todo lo ve. Algunas cosas le agradan a Dios y otras cosas le duelen en el corazón de Dios. De hecho, el Padre que ve en lo secreto recompensa a su Hijo en público cuando tiene un corazón recto. ¿Sí? Versículo 5. Y cuando ores, ¿sí? Esa es parte de las obras de justicia, ayudar a los necesitados, ya lo vimos. Ahora vamos a hablar de la oración. Sí, Bere, Dios es muy hermoso. Y cuando ores, dice el Señor Jesús, no seas como, o sea, igual a los hipócritas. Los hipócritas son aquellos que nada más dan la fachada, pero por dentro son huesos muertos, paredes blanqueadas, por fuera se pueden ver muy hermosos, pero por dentro son otra cosa. Esos son los hipócritas. Y cuando ores, pero así lo dijo el Señor, aquí lo dice y otras escrituras así lo mencionan. Y cuando ores, dice el Señor Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, porque ahí, para ser vistos por todos, ¿verdad? Para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice el Señor. En el versículo 6, dice así: mas tú cuando ores, es decir, cuando tengas comunión con tu Padre Celestial, entra en tu aposento, entra en tu habitación y cierra la puerta, cierras la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces Dios nos llama a hacer buenas obras, obras de justicia, sí que son obras buenas, sí, pero de la manera limpia y pura, y no como los hipócritas que hacen obras buenas de justicia, pero para ser vistos por los hombres y para recibir alabanza, para recibir reconocimiento, para recibir simpatía de las otras personas. A esas personas el Señor les llama hipócritas, ¿sí? Así es. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese es un corazón limpio, un corazón que agrada a Dios. En lo secreto de Dios, es como estar al amparo de Dios, ¿sí? Bajo la protección, bajo la cobertura de Dios. Tu corazón conectándose con Dios, ahí en lo secreto tú puedes hablar con Él porque es tu Padre Celestial. No solo es tu Padre, es el Dios que creó los cielos y la tierra, pero también es tu Padre y puedes orar con Él. Hola, ¿cómo estás, Malena? Muy buenas noches. Puedes, Pidio, mi hermano, buenas noches. Saludos a Ani. Puedes orar a Dios, puedes orar en lo secreto, en lo íntimo de Dios, en el corazón de Dios, y puedes abrir tu corazón y decirle todo lo que piensas y todos tus afanes y toda la situación que tú quieras. Puedes confiar en Él plenamente porque estás en un momento de intimidad con tu Padre Celestial, ¿sí? Y ahí lo vas a hallar porque lo buscas de corazón. Son tiempos gloriosos, preciosos en el Señor. Amén. Miren, vamos por favor al Salmo 31, Salmos 31, versículo 20. Salmo 31, versículo 20. Qué hermoso es estar orando en lo secreto de Dios, no porque Él sea misterioso, sino porque Él quiere tener una comunión de corazón a corazón contigo, ¿sí? Dice el Salmo 31, desde el versículo 19, 31, 19, dice así: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Versículo 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Lo secreto de Dios es una ciudad fortificada. Aleluya. Decía yo, dice aquí en el versículo 22, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.
Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guardará Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. ¿Sí? Lo secreto de Dios es ese lugar de cobertura, el lugar íntimo, el lugar donde estás a través de tu corazón con Dios. Es un lugar donde sientes el amparo de Dios y puedes hablar lo que quieras con Él, lo que quieras, ¿sí? Porque Él te entiende y Él te ama y te va a guiar y te va a proteger y te va a decir cuando las cosas estén mal y cuando las cosas estén bien, ¿sí? Porque así es lo secreto de Dios. Aleluya. Podemos estar en lo secreto de Dios y lo buscamos de todo corazón para ser guiados por su Espíritu Santo. Tú lo puedes buscar, ¿sí? Te levantas un poco más temprano, cuando todo está oscuro, y vas y te llevas tu suétercito, tu chamarra, y ahí lo buscas de todo tu corazón y llegas a lo secreto de Dios, a ese lugar donde hay amparo, hay refugio, hay confort, hay paz, hay amor, hay gracia, hay misericordia. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Sin embargo, hablando de otra situación, hablar de lo secreto no significa andar en chismes. Esa es otra cosa bien diferente, pero sí tenemos que mencionarlo. Jeremías capítulo 23. ¿Sí? Una cosa es el secreto de Dios, estar al amparo de Dios, y otra cosa es andar murmurando por ahí, porque se hablan cosas en secreto en la carne. Es bien diferente. Jeremías 23, vamos a leer del 21 al 24. Y aquí está hablando el Señor acerca de los falsos profetas, ¿sí? Y dice en el 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos, es decir, el pueblo, hubieran estado en mi secreto, si me hubieran buscado, dice Dios, en lo secreto de mi corazón, en otras palabras, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Habrá alguien que se puede esconder en cierto lugar donde Dios no lo vea? Dios lo ve todo, aún lo secreto del corazón del hombre. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Sí? Amén. Podemos estar en lo escondido de Dios y no escondidos de Dios. Es bien distinto. Podemos estar en lo escondido de Dios, pero en Dios, y no escondidos de Dios por alguna mala obra que se haya hecho. En Proverbios 11:13, vamos a ver qué dice aquí. Hay una cita, todas las citas bíblicas son importantes porque son Dios hablándonos, ¿verdad? Proverbios 11:13, dice así: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Esa es una obra de la carne y es muy diferente a este tipo de secreto que está hablando Dios.
de estar en lo secreto de Dios y no en secreto alejados de Dios. Amén. Alabado. Sí, siempre debemos de estar ahí en lo secreto de Dios, ese lugar precioso de Dios. Él te habla, te comunicas con Él, puedes llorar lo que quieras, puedes sonreír lo que quieras, estás siendo confortado, aliviado, consolado, guiado. Alabado sea el Señor por ese lugar que Dios tiene y está abierto para todo aquel que lo busca de corazón, ¿sí? Regresando nuevamente a Mateo capítulo 6, versículo 7, dice así: y orando, cuando estés orando, estás hablando con tu Padre Celestial, y orando, no uséis vanas repeticiones. No significa que no se van a usar oraciones repetitivas. Está hablando de vanas oraciones, es decir, oraciones huecas, inútiles, habladas en vano, sin fe, ¿sí? En fin, a eso se refiere. Por eso dice, nótese bien, y orando, no uséis vanas repeticiones, ¿sí? Vanas. No dice que no uses repeticiones, pero que estas no sean vanas, que no sean huecas, que no sean inútiles, ¿sí? Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios lo que quiere oír es tu corazón, ¿sí? Dios quiere oír tu corazón, pero para que podamos diferenciar en que sí podemos orar muchas veces, pero que no sean oraciones vanas. Podemos orar oraciones repetitivas, pero que no sean vanas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. El Señor Jesús oró 3 veces la misma oración en Getsemaní, ¿sí? Señor, si es tu voluntad, no se haga la mía sino la tuya. Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y otra vez, ¿sí? Vayamos por favor aquí en este mismo libro, Mateo, en el capítulo 26. Capítulo 26. Vamos al versículo 44. Y dice, y dejándolos a sus discípulos que había llevado para que oraran con él, ¿sí? Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. La Biblia no se contradice. A veces no entendemos algunas cosas, pero no significa que se contradiga. Por eso cuando dice en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y aquí el Señor Jesús dice en el versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras, pero no eran oraciones vanas, eran repetitivas, pero no eran vanas, ¿sí? Gracias a Dios por lo que el Señor nos está enseñando, amén. También podemos ver este ejemplo con el apóstol Pablo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y versículo 8 dice así: respecto a lo cual, desde el 7 para que quede más clara la enseñanza, ¿les parece? Y aquí está el apóstol Pablo orando y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor,
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero no son vanas repeticiones, sí son oraciones del corazón de Pablo al Padre Eterno, a nuestro Padre Celestial. Y ahí está orando la misma situación. Así que si tú necesitas orar por algo, sigue orando, síguele pidiendo a Dios con tus palabras que sea suplida la necesidad que tengas, pero hazlo con el corazón, creyendo lo que estás haciendo, y esas no son vanas repeticiones. Y dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que tú puedes orar, ¿sí?, alguna petición una vez, otra vez, 2 veces, no importa, siempre y cuando no sean vanas repeticiones. Amén. Muy bien, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, vamos a verlo. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 6. Apocalipsis 19, del 1 al 6. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, aleluya, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Sí? Ahí están esa multitud de seres celestiales alabando, orando a Dios y diciendo aleluya, aleluya. Y esas no son en ninguna manera una vana repetición. Amén. Alabado sea el Señor. Regresemos a Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo 6, 8. Continuemos. Dice así, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de que tú y yo le pidamos algo a Dios, ¿qué crees? Él ya sabe lo que necesitas. Él ya lo sabe. Pero eso no nos exime de que no oremos. Él lo sabe, pero Dios dice, al que pida, se le dará. Entonces, si tú no pides, pues, ¿qué crees? Que es necesario que ores y que pidas, ¿sí? Es necesario que ores y que pidas, aunque Él sabe muy bien cuáles son nuestras necesidades. Amén. Podemos tener una necesidad y no pedir nada, entonces no vamos a recibir nada. Aquí mismo en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice así, el Señor Jesús dice, pedid y se os dará. Entonces, si no pides, pues no te va a dar, ¿sí? Dice, pedid, dice el Señor Jesús, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, mi Biblia dice, recibe, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué es necesario? Hermano Simón Salgado, muy buenas noches. Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rosita González, buenas noches. María Rosas, muy buenas noches. Entonces, es necesario pedirle a Dios para que recibamos, aunque Él ya sabe de lo que tienes necesidad. Pero si no pides, no recibes. ¿Sí? Es necesario. No os hagáis, pues, dice así, en el capítulo 6, versículo 8, dice el Señor Jesús, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9, vosotros, pues, oraréis así. Y entonces aquí el Señor Jesús da un modelo de cómo se debe orar, una enseñanza, ¿sí? Y dice así, vosotros pues, dice el Señor Jesús, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién nos dirigimos cuando vamos a orar? Al Padre. Y si no se lo pido al Padre, ¿qué crees? Dios dice cómo debemos de hacer las cosas, ¿sí? De la manera que Dios nos dice y nos instruye es cómo lo debemos de hacer, ¿sí? Él es el Padre, Él es el Maestro y nosotros estamos aprendiendo. Dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si nosotros le pedimos algo a Dios que no va conforme a su voluntad, ¿lo irá a contestar? ¿Qué crees? Que no. Él va a contestar lo que vaya de acuerdo con su voluntad, ¿sí? Lo que vaya de acuerdo con su voluntad. Hay una escritura que dice que cuando le pidamos algo, si va conforme a su voluntad, lo recibiremos y si no, no. ¿Sí? Así lo dice una cita bíblica. A ver si lo encuentro rápidamente. Bueno, ahorita que las leemos. Bien, el modelo de oración que Dios nos da es una enseñanza, ¿sí? Donde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados, ¿sí? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia como con esa palabra. Sí hay una cita bíblica que dice que los tres son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios y los tres son uno. Los tres son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios y los tres son uno. ¿Sí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios y los tres son uno. Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces, cuando se dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahí está el Padre. Nos dirigimos al Padre. Cuando decimos venga tu reino, está representado el reino de los cielos, el reino de Dios, que es el reino de los cielos aquí en la tierra, a través del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, alegraos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. Alegraos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. El reino de los cielos se acercó a la tierra por medio del Señor Jesucristo. Y cuando dice, hágase tu voluntad, esto está relacionado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios
manifiesta la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo hace la voluntad del Padre y el Padre dice las cosas que se deben de hacer. Siempre los tres operan, trabajan en completa armonía, en completa armonía. Amén. Alabado sea el Señor. Dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Indica una vida de fe para la provisión diaria. Esto significa que debemos de orar por el pan del día de hoy. El día de mañana tendrá su propio afán. Tenemos que vivir día tras día. ¿Cómo estás, Katy? Buenas noches. Georgette, buenas noches. Tenemos Jesús García, buenas noches. Tenemos que vivir al día, con la fe del día, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, indica una vida de fe, no vivir de lo que usted ha almacenado para la quincena, sino por fe debemos de vivir el suministro diario del Padre. El Padre no quiere que nos afanemos y nos preocupemos por el día de mañana, sino por el día de hoy. Amén. Alabado sea el Señor. En Mateo 6:34 dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? No nos preocupemos por mañana, sino por el día de hoy nada más. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Sí, Rosa Elena, son oraciones preciosas, preciosas que nos llenan el corazón. Sí, tienes razón. Versículo 12, y dice, y perdónanos nuestras deudas. El Señor Jesús está enseñando esto, Cuando estés orando, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las personas del reino, que somos todos nosotros, debemos pedir al Padre, ¿sí?, que nos perdone nuestras deudas de la misma manera como nosotros ya perdonamos a nuestros deudores. Nosotros ofendimos a Dios con nuestros pecados, con nuestros delitos, con nuestras transgresiones, delitos por no haber cumplido la ley de Dios, transgresiones que sabiendo la voluntad de Dios, pues a veces hacemos otra cosa, y esas son deudas que tenemos con Dios. Y Dios nos perdonó, pero nosotros a veces no podemos perdonar a un hermano que llegue a pecar contra nosotros. ¿Por qué? ¿Somos más que Dios? No somos más que Dios, ¿sí? Él es, sí, imagínense, piensen esto. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Alguien puede decir, ¿por día? ¿Por semana? ¿Por mes? Digamos, por semana. ¿Cuántas veces? Multiplícalo por el número de semanas que tiene el año, por los años, por los que nos acordamos y los que se nos olvidaron. Es una cuenta que no se puede pagar. No se puede pagar. Nuestra cuenta con Dios es muy grande y así Dios ya nos perdonó. ¿No podemos perdonar a los que nos ofenden? ¿Somos acaso
más que Dios? ¿No? Las personas del reino, que somos nosotros, debemos de pedir al Padre, ¿sí?, que perdone nuestras deudas, nuestras ofensas, igualito que como Él ya nos perdonó a nosotros. De hecho, Él lo hace así. Él lo hace así. Amén. Dios ya lo hace así. Alabado sea el Señor por su palabra. ¿Sí? Estoy buscando una cita bíblica que aquí tengo. Permítame. Mateo 18. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 18. 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y le ha de haber dicho, ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Siervos, ¿sí? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una cuenta impagable. Tú imagínate si tuviéramos para pagar una cuenta de 13,500 millones de pesos. A veces cuesta hasta trabajo decirlo. Una vez me puse a hacer una cuentita ahí, cuánto es un talento, y lo convertí en dólares, y ahí sí. Y dices, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Y llegué a 13,500 millones de pesos cuando el dólar andaba como en 18 pesos. Bueno, dice el Señor Jesús, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Estaba la esposa, los hijos, todas las cosas, y con todo no alcanzaba a pagar la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Haciendo una pequeña cuentita, era como si le debiera 25,000 pesos comparados con 13,500 millones de pesos. Tu cuenta y mi cuenta era de 13,500 millones de pesos y hay que actualizarla para poderla entender, ¿sí? Y la deuda que alguien te puede tener contigo por haberte ofendido tal vez es de 25,000, ¿te parecen 30,000 pesos? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él había sido perdonado, pero su corazón estaba duro para perdonar a los demás. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Cuando una persona no es capaz de perdonar a alguien que lo ha ofendido, es que no ha entendido la grandeza de la misericordia de Dios cuando fue perdonado. No ha entendido lo que costó su salvación en la cruz del Calvario. Cuando alguien se niega a perdonar, es que no ha entendido su salvación. No la ha comprendido, no la ha valorado. ¿Sí? Y dice en el versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el Señor Jesús en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Alabado sea el Señor. Es mejor saberlo a tiempo, porque si llegamos a morir sin haber perdonado y morimos en nuestros pecados, porque entonces se nos regresa la deuda, tú sabes qué pasaría. Tú sabes qué pasa cuando una persona muere en sus pecados. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Y dentro de sus misericordias Él nos revela la verdad. La verdad antes que sea demasiado tarde. Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, el tiempo se nos ha agotado para esta clase. Sí, vamos a continuar la próxima semana. Dios nos ha hablado cosas preciosas y maravillosas para apreciar su palabra, su grandeza, su amor, su misericordia, su perdón para todos nosotros. Amados, Dios dice, los dos grandes mandamientos que cumplen toda la ley y los profetas, ama a Dios por sobre todas las cosas, obedécelo, cueste lo que cueste, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, para que vivamos y seamos agradables a Dios. Dios nos ama, claro que nos ama, sí, pero Dios se complace con la obediencia de sus hijos. Así que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hay algo que tú no has perdonado, perdona de todo corazón, no de medio corazón, de todo corazón, y deja pasar el asunto. No te enganches a tus pecados, porque si no perdonas, estás amarrado a tus propios pecados. Y tu corazón se endurece. No dejes que tu corazón se endurezca. Porque nadie que no tenga un corazón limpio verá a Dios. Dios es bueno. Estamos viviendo los tiempos de gracia. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Gracias, Susi, gracias, Bertita. Toda la gloria es para el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has concedido. La recibimos en nuestro corazón porque viene de ti, Señor, y viene ungida por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre. Gracias por este tiempo precioso que pasamos contigo, aprendiendo tu palabra y gozándonos en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendice abundantemente a todos tus hijos, Señor, a mis amados hermanos. Llénalos del conocimiento de tu voluntad. Llénalos con tu Espíritu Santo. Llévalos a toda verdad. Guárdalos del lazo del cazador, de la peste destructora. Protégelos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por las palabras que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Bendiciones para todos, amados hermanitos. En un momentito empieza la siguiente clase. Bendiciones para todos.